¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro discipulado del día de hoy. Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Y hoy el Señor nos va a estar hablando acerca de la lealtad. Y verdad que necesaria es la lealtad. Y desgraciadamente podemos ver en este tiempo que pues no, ese principio o ese valor, podríamos decirlo así, no es muy observado por las personas, y todo lo que puede acarrear como consecuencia el que nosotros tratemos con personas desleales. Pero hoy el Señor nos habla a nosotros, porque podemos decir esta o aquella persona es desleal, pero no se trata de las otras personas, se trata de ti y de mí, de nosotros que conocemos de Dios y que como hijos de Dios, eso no se debe de estar presentando en nosotros. Al contrario, que nosotros como hijos de Dios estemos marcando una diferencia. Amén. Y bueno, vamos a iniciar con nuestras preguntas a reflexionar. La primera pregunta dice: ¿cuál es tu opinión sobre la deslealtad e infidelidad? Ahí ustedes en casa, ¿verdad?, pueden responder esa pregunta, al igual que las dos restantes. La segunda pregunta nos dice así: ¿qué crees que hace que una persona sea desleal? ¿Ustedes qué creen qué es lo que influye o qué es lo que provoca que una persona sea desleal? Y ya por último, ¿ustedes consideran que en este siglo XXI se pueda ser leal? ¿Ustedes qué creen? Bueno, vamos al texto a memorizar, y lo encontramos en Primera de Samuel 6:23, y dice de la siguiente manera, mis hermanos: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y sabemos quién dijo esto, ¿verdad? El rey David, cuando todavía no lo era, y que él tuvo la oportunidad de haber matado al rey Saúl. ¿Tendría motivos David para matar a Saúl? Sabemos perfectamente que sí, porque Saúl se dedicó después a estarlo persiguiendo, a mortificarlo, podría decirse, ¿no? Sin embargo, David tuvo esa oportunidad, porque recordemos que Saúl se quedó dormido y él pudo haber hecho lo que quisiera, pero sin embargo David no lo hizo, porque aquí lo dijo, que él no quiso extender su mano contra el ungido de Jehová. Él reconocía que Saúl era rey derivado a que había sido ungido por Dios, y David, sabemos perfectamente cómo obedecía y adoraba a Dios. Entonces no nada más fue leal, podría decirse, con Saúl, que le perdonó la vida, por decirlo de alguna manera, no le hizo daño, sino que él realmente, con quien mostró lealtad, mis hermanos, fue con Dios, porque reconocía a Dios y que Saúl era un ungido de Dios. Entonces, al reconocer a Dios, perdón, al tenerle lealtad a Dios, le tuvo también lealtad a Saúl. Vemos, ¿verdad?, esa hermosa relación, como cuando nosotros obedecemos todo lo que dice Dios, no nada más lo honramos a Él, sino que también nosotros damos testimonio de quién es el que nos gobierna, pero también quedamos, podría decirse de esta manera mundana, mis hermanos, quedamos bien aquí en la tierra. Amén. Bueno, ahora vamos con el contenido de la lección. Y nos dice precisamente que hoy en día estamos en un mundo, dice, que lleno de infidelidades y deslealtades. ¿Será verdad eso? Claro que es verdad. Y vemos que la infidelidad no la vamos a hablar nada más en relación con las parejas, sino que infidelidad puede ser en muchísimas cosas, en todas las áreas de nuestra vida, la deslealtad. Y la deslealtad la vemos también en el trabajo, lo vemos en la familia, ¿sí? En el grupo a veces de los amigos. ¿Cuántas personas dicen: ay, es que mi grupo de amigos, o mi amiga o mi amigo tal?
pero realmente al que le decimos amigo no es amigo, porque es una persona desleal. Y ahorita lo vamos a ver, pero repito, ubiquémonos, mis hermanos, y pongamos mucha atención lo que el Espíritu de Dios nos habla el día de hoy. Sí, podemos ver esto, pero Dios hoy nos está hablando acerca de la lealtad, pero en nosotros, que como hijos de Dios, eso es lo que se tiene que ver y que debe de estar marcando la diferencia, porque si no, pues, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios si nos comportamos o actuamos exactamente igual que el mundo? ¿Cuál sería la diferencia? Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que hay deslealtad en el trabajo, en la familia, con los amigos, y aquí nos dice el Señor, nos habla que inclusive en la iglesia. Y ustedes podrán decir, ay no, ¿cómo va a ser posible? Sí, sí, porque todavía seguimos siendo perfeccionados por Dios. Pero precisamente ¿por qué se puede dar en la iglesia? Porque está constituida o está formada por personas, y donde hay personas siempre va a haber esa tendencia a la deslealtad, ¿sí? Pero nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, y que ya conocemos cómo es nuestro Padre, es que hoy nos llama a que nosotros estemos expresando su carácter, y dentro de su carácter está el ¿qué? El ser leal, mis hermanos, ¿ok? También aquí nos dice que sin embargo en el cuerpo de Cristo, o sea, en ti y en mí, no debe de darse esa deslealtad. Pero ¿por qué no? Porque nosotros ya hemos conocido de Dios, nosotros ya hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, inclusive los que ya hemos nacido de nuevo. ¿Qué pasa? Hemos muerto al mundo. La vieja naturaleza murió al momento de haber sido bautizados y sumergidos en esas aguas, y somos nuevas criaturas. Por lo tal, ya en nosotros lo que debe de estar y lo que está, es la simiente de Dios. Ahora nada más es cuestión de estarla desarrollando, y dentro de esa simiente va la semilla de la lealtad. Entonces, para ti, para mí, como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, la lealtad es algo que ya debe de estarse viendo y haciendo la diferencia de nosotros en relación con las demás personas. Amén. Nos dice que ¿qué es lo que se espera de nosotros? Dice que para que una persona pueda ser leal, debe saber qué se espera de ella. La palabra de Dios está llena de mandatos que se deben de obedecer, mis hermanos, y que también nos explican lo que Dios espera de nosotros en nuestro ámbito, en nuestro deber y que nuestro deber es ser leal a ellos. ¿A quién? A los mandatos, a todo lo que el Señor nos dice. Y en la palabra de Dios, es decir, en la Escritura, ahí está todo lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Por lo tanto, al nosotros conocer lo que Dios espera y demanda de nosotros, no hay manera de que podamos ser desleales. Al contrario, debemos estar dando testimonio con nuestro estilo de vida de esa lealtad, porque al momento que nosotros estamos obedeciendo todo lo que el Señor nos está hablando, con eso damos ese testimonio de ser personas leales, ser personas que vamos a estar inspirando respeto, fidelidad y honestidad. Amén. También nos dice que esto mismo también se debe de ser leal, se debe de dar en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en la familia, en los grupos de comunión familiar, como es el caso, entre amigos, ¿sí? Ya que el llamado del Señor nos ha hecho ya aptos para que esta lealtad sea de manifiesto en todas las áreas de nuestra vida, es decir, en todo, mis hermanos.
No podemos ser leales en el trabajo, pero no con la familia, o no ser leales, o ser leales con la familia, pero no con nuestros amigos. Y cuanto más, mis hermanos, el ser leal a lo mejor a alguna o algunas personas, pero no para Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado porque, repito, la palabra de Dios es la que nos lleva a conocer todo lo que el Señor demanda o espera de nosotros. Cuando nosotros conocemos esto, no hay oportunidad de errar. Miren, directo al blanco, porque yo ya sé lo que mi Padre quiere de mí y eso es lo que yo voy a hacer. Y si lo conozco y no lo hago, estoy siendo desleal. Amén. Bueno, ahorita vemos, y aquí en nuestro manual, porque, perdón, no les comenté, ¿verdad? Esta lección de lealtad está en la lección número 18 de nuestro manual de carácter. Ya ven que hemos estado trabajando con nuestro manual de carácter. Entonces, en esta lección, pues también nos va a estar diciendo algunos casos de deslealtad, y nos habla precisamente de la iglesia de Corinto. Si ustedes ya han leído las cartas a los Corintios, a los Corintios de la primera y la segunda, sobre todo en la primera, vemos que Dios dio a esa iglesia de Corinto, le dio de todos los recursos, les dio ministerio, les dio un llamado, les dio palabra, les dio de todo. Sin embargo, ellos no fueron leales con Dios, porque aun cuando tenían tanto de parte del Señor, los ministerios, tenían palabras, tenían enseñanzas, ¿qué pasaba? Estaban divididos. Recuerden que unos decían, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Jesucristo, cuando la iglesia de Cristo es solamente de Cristo. Pablo, Apolos y así cualquier otro, lo único que estaban haciendo era compartiendo la palabra, pero los hermanos agarraban y se dividían. ¿Y cómo va a ser que el cuerpo de Cristo se va a estar dividiendo? Eso ahí hablaba de que no estaban entendidos. Habla de una iglesia inmadura. Y también que aún y cuando conocían la palabra de Dios, por no estarla obedeciendo, ahí estábamos viendo que no estaban siendo leales a nuestro Señor Jesucristo, porque Pablo era muy claro en su mensaje. Entonces, si él era claro en su mensaje, ¿por qué ellos se dividían? De tal manera que también Pablo, cuando fue a hablar con ellos y que los iba a nutrir todavía más con la palabra, les digo, yo no les puedo hablar les tuve que hablar como niños, porque ustedes todavía están muy carnales, y carnal quiere decir una persona que no es espiritual, que aunque uno le hable de cosas espirituales, no las va a entender porque aún sigue arraigado en el mundo, sigue siendo niño. ¿Verdad que un niño no puede entender? Si ustedes le hablan a un niño de 7 años, no va a poder entender una conversación de una persona de 35. ¿Por qué? Porque está siendo niño, su mente no se ha desarrollado, su corazón no va a poder entender muchas cosas. ¿Verdad que cuando se muere alguien, se muere el abuelo, un tío, y cómo le decimos al niño que tiene 5 años, cómo le decimos al niño que tiene 7, porque tal vez, no tiene todavía la madurez para entender todo lo que significa ese proceso, ¿sí? Entonces lo mismo pasó con Pablo. ¿Cómo va a ser posible que después de que el Señor a esa iglesia le había dado tantos recursos, ministerios, dones, palabra, estuvieran actuando como niños, divididos? No, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cristo. Había también ahí divisiones, no se respetaban cuando era la de la cena del Señor, no les importaban los demás hermanos, ellos comían y comían. ¿Qué nos demuestra eso? Inmadurez, pero también demuestra la falta de lealtad a la palabra de Dios, porque ellos ya conocían del Señor
Y como conociendo no lo respetaron, no respetaron todo lo que ellos habían ya recibido de parte de Dios. Y si estaban conociendo su palabra, lo que se esperaba y se les demandaba a ellos, al no cumplirlo, no fueron leales con el Señor. Y obviamente pues no fueron leales ni con sus ministerios, que son la cobertura, no son leales ni tampoco con sus propios hermanos. Se dan cuenta cómo todo viene, podríamos decir, en cascada. Cuando nosotros no somos leales con el Señor, no nada más no somos leales con el Señor, sino que en consecuencia hay deslealtad en todo lo demás, hermanos. Amén. Y aquí también el Señor nos habla de por qué se da la deslealtad. Y nos dice que así como lo vemos en la iglesia de Corinto, era producto de la inmadurez que tenían ellos por esas actitudes antiguas que traían del pasado. O sea, no habían entendido que ya estando en Cristo, ellos ya eran unas nuevas criaturas. Eso no lo habían entendido y eso es lo que los llevaba a estar haciendo cosas que no deberían de ser ya para su nueva condición, porque ya eran nuevas criaturas, así como tú y como yo. ¿Ok? Dice, no habían cambiado. Entonces, aquí el apóstol Pablo, lo que dice en 1 Corintios 3:1, ¿verdad? Que no les pudo hablar como espirituales, sino les tuvo que hablar como niños, porque ellos seguían carnales. La inmadurez se va a ver en las personas porque todavía siguen siendo carnales, no han abandonado su antigua manera de vivir, no han entendido que al haber aceptado a Cristo en sus vidas y al haber nacido de nuevo, esa vieja naturaleza allá quedó, todo el pasado. Somos nuevas criaturas y todo se está haciendo absolutamente nuevo. Amén. Entonces, cuando yo entiendo esto y yo recibo del Señor, lo que voy a estar haciendo es lo que yo estoy recibiendo del Señor. Y yo debo de ser leal a su palabra. ¿Y cómo lo hago? Ejecutando todo lo que Él me ha dicho. Amén. Y aquí también el Señor nos habla de cómo vamos a lograr ser leales, mis hermanos. Primero, que es como siempre, lo primero, teniendo una verdadera conversión a Cristo Jesús. Cuando yo tengo esa verdadera conversión, me pueden decir, ay, pero ¿y cómo es una verdadera conversión? Porque yo ya entendí que solamente Él es el camino, Él es la verdad y es la vida, que yo ya entendí que Él es el Señor de todo. Y Señor quiere decir el amo, el que manda. Entonces, cuando yo entiendo eso, todo lo que dice su palabra lo voy a estar haciendo. Por eso es cuando entiendo esa verdadera conversión, no va a haber ningún problema. Yo voy a ser leal a lo que Él me está mandando. El punto número 2 dice madurando, creciendo en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Desarrollándonos, mis hermanos. ¿Cómo nos vamos a desarrollar? Estando en esa constante comunión con Él, en esa relación permanente y en una oración constante. El estar escudriñando las Escrituras para saber lo que Él está mandando, para saber qué es lo que Él espera que yo haga, que no haga, que yo actúe, que yo diga. Y entonces así me voy a estar, ¿qué? Desarrollando, porque conozco su palabra, la voy a estar obedeciendo, la voy a estar ejecutando, y eso va a traer en mí desarrollo, de tal manera que esa carnalidad o esa niñez, miren, ahí se va quedando, y empiezo, ¿qué? A desarrollarme y empiezo a ser una persona madura en Él. El tercer punto es sabiendo qué espera de nosotros Dios, la familia, los amigos, el trabajo, la iglesia. En otras palabras, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Repetimos, cuando somos leales a Dios, en consecuencia, mis hermanos, no va a haber ningún problema. Vamos a saber ser leales con los amigos, con el trabajo, con la familia, con todo.
¿Por qué? Porque le estamos siendo leales a Él, porque sabemos lo que Él manda. Cuarta y última, estar comprometidos con la visión de Dios que Dios ha dado. Esto nos llevará a conocerla y prepararnos bien en ella para hacerla como Dios ha dicho. Y yo te preguntaría en este tiempo, mi hermano, ¿tú sabes cuál es la visión de Dios para nosotros, sus hijos? Si no lo sabías, hoy te lo digo, y es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y recordemos que el reino de Dios está en ti y está en mí. Entonces, ¿qué es lo que debe de expresarse con nuestra vida? Que somos gobernados por Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, el reino de Dios entre vosotros está, porque Él es el que estaba ahí. Y al estar Él ahí, allí estaba el reino de Dios. Y eso es a lo que hemos sido llamados, tú y yo. Y en consecuencia lo tenemos que estar transmitiendo a toda criatura. Entonces, conociendo la visión del Padre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser responsables en el estarnos preparando, en el estarnos desarrollando y estar haciendo lo que el Padre nos ha mandado hacer. Eso es lealtad también, mis hermanos, ¿ok? Bueno. Y también nos dice el Señor, ¿con quiénes debemos de ser leales? Lo primero, ¿con quién creen ustedes? Sí, ¿verdad? Obvio. Y eso lo debemos de tener bien entendido, que en nuestra vida siempre hay un primer lugar y ese es Dios. Así que con quien primero debemos de ser leal es con Dios, después con nosotros mismos. No podemos dar lo que ni nosotros mismos nos damos. Entonces, con nosotros mismos debemos de ser leales, con la visión que Dios nos ha dado, con la familia, con la iglesia, con los amigos y con nuestro trabajo. Con todos estos puntos que les acabo de decir, son con quienes debemos nosotros de ser leales. Tal vez haya otros aspectos o en otras áreas de nuestra vida, en todo, pero ahorita el Señor en específico, que creo que abarca todo, nos está hablando de estos 7. Y en primer lugar está Él, mis hermanos. Y por último, ya finalizando nuestra lección, nos dice que cuando somos leales, no solo testificamos bien de aquel a quien le somos leales, o sea, a Dios. Al ser leales nosotros damos testimonio de Dios y también damos testimonio que le somos leales a Él, sino que también estamos honrándolo con lo que hacemos. ¿Verdad que el Señor nos ha estado hablando de que nosotros somos el templo de Dios y que nosotros somos esa ofrenda viva para Él? Siendo leales, lo estamos honrando, estamos siendo esa ofrenda de ese olor fragante para Él, mis hermanos. Vean todo lo que implica la lealtad. Nos dice también el ejemplo y el modelo a seguir es Jesús, porque Él siempre habló del Padre. Él nunca se ensalzó, Él nunca dijo que las cosas eran por Él mismo, sino que Él siempre reconocía, era leal, porque sabía que el poder, sabía que todo lo que Él hablaba, lo que Él hacía y todo ese poder que emanaba de Él no era por Él mismo, sino que era lo que el Padre le estaba dando. Y Él no se ensalzó, no se envanaglorió, porque fue leal al Padre. Y por eso Él siempre decía que Él lo hacía, pero no por Él, sino porque era el Padre que estaba en Él. Amén. Y aquí nos dice lo siguiente en Juan 17, 6 y 7. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Jesús leal, reconociendo al Padre y que no eran las cosas por Él mismo. Y veamos, y de aquí destacamos 3 puntos. 1, que siempre Jesús reconoció que las personas eran del Padre.
y que él no vino a hacer su propio grupo, ¿sí? No hizo sus propios discípulos. Él entendía que los discípulos, que el grupo que él tenía, se los había dado el Padre. Él simplemente era un instrumento para dar a conocer la voluntad del Padre. Pero esas personas no eran de él, eran del Padre. Por eso dice, los que tú me diste. Punto número 2, los llevó a los que Dios le dio a Jesús, los llevó a que guardaran todo lo que el Padre había hablado o todo lo que el Padre quería, ¿sí? Es decir, Jesús hizo lo que el Padre le dijo, darles a conocer esas buenas nuevas, ¿sí? En pocas palabras, los estuvo discipulando. ¿Pero por qué? Porque Jesús entendió que esa era su labor, que eso era lo que el Padre esperaba de él y que demandaba de él. Entonces, él fue leal porque sabía cuál era su cometido y eso fue lo que hizo, así de fácil. Y también el tercero los llevó a entender que todo procedía del Padre. Y eso es lo que tú y yo debemos de entender. En este caso, que ahorita yo tengo esta función de discipuladora y que Dios me ha bendecido en gran manera con ustedes, con sus vidas, yo entiendo que yo no los gané, no fui yo. Yo entiendo que no son mi grupo. Se dice mi grupo porque están en este grupo, pero este grupo de discipulado no es mío, este grupo de discipulado es de Dios. Yo solamente soy un instrumento que Él usa para darles a conocer su palabra, para darles a conocer su voluntad, su visión, su misión, todo lo que el Padre habla. Y yo debo de ser leal porque yo no puedo decir otra cosa que no sea lo que el Padre me dice que yo debo de decir con ustedes. Entonces yo aquí estoy también siendo leal, pero no sería leal el que yo dijera, el grupo, yo me gané a Víctor, a Gastón, a cualquiera de ustedes, para el grupo, no, porque recordemos lo que dice la Escritura, que decía el Señor, ¿verdad? Los campos ya están, la cosecha ya está, vayan por ella. La gente ya está y el Señor ya los seleccionó. Uno solamente va y da las buenas nuevas, comparte y yo en este caso hago mi función, pero las personas, todos y cada uno de ustedes son de Dios. Así como yo soy de Dios y también yo estoy en otro grupo. El grupo no es mío, el grupo es de Dios. Ustedes no son míos, son de Dios, así como yo soy de Dios. Pero desde ahí también nosotros debemos de ser leales, mis hermanos, no estar en vanagloria, porque todos estamos llamados a tener a multiplicarnos. Y ahorita, bueno, yo soy la discipuladora, pero en su momento cada uno de ustedes van a ser discipuladores ya también de un grupo. Pero ese grupo ustedes van a estar conscientes que Dios se los dio y que las personas que están con ustedes no las ganaron por sí solos, sino que Dios se las dio y ustedes solamente fueron el instrumento. Amén. ¿Por qué? Porque entendemos que todo procede del Padre. Amén. Y bueno, ya por último, las recomendaciones, que son directrices. Si de algo debemos preocuparnos es de marcar la diferencia. Recuerdan que lo dije desde el inicio, no ser igual a los del mundo, que vean en nosotros que sí podemos ser leales unos a otros. No importa lo que diga el mundo, ¿verdad? Que se dice, si no tranzas, no avanzas. Ese es el criterio del mundo. Mira, llévate con tal persona, sé su amiga y todo, porque te conviene, está bien relacionado. O sea, desde ahí ya hay una deslealtad, porque tú no te estás acercando a las personas para realmente tener una amistad, para ser de bendición para ellas. No, estás llevando otra intención. Estás en un trabajo y no estás en ese trabajo porque
porque te gusta, porque quieres servir, porque sabes que va a ser una fuente de ingreso para bendecir a tu familia. No, es que estás ahí porque sabes que ahí hay y de ahí puedes, entre comillas, enriquecerte, ¿verdad? Que hay muchos que dicen, no me den, nada más pónganme donde hay. Entonces, todo eso se ve en el mundo, pero tú y yo estamos llamados a hacer la diferencia y que se dé cuenta la gente que somos personas confiables, respetables, honorables, honestas, en pocas palabras, que nos pueden confiar cualquier cosa, desde un comentario hasta millones de pesos o de dólares, mis hermanos, porque somos de esa condición, somos de ese calibre, podría decirse, por esa lealtad que nosotros mostramos, que en ese trabajo, así nos pongan lo que nos pongan, nosotros seamos tan confiables que digan, la debes o lo debes de poner en lo más, porque esa persona ni un centavo, es más, si una basurita anda por ahí, hasta la pone en un lugar donde deba de estar, porque ni siquiera la basura se lleva. Es un decir, ¿verdad? Sabemos que sí nos podemos llevar de basura y limpiar el área, pero no, mis hermanos, eso es la que se tiene que marcar la diferencia, y que vean que a este tiempo podemos ser personas totalmente íntegras, intachables, totalmente leales, y que aun cuando no practicamos lo que practica el mundo, se ve esa prosperidad en nuestra vida, y esa prosperidad no solamente la hablo en cuestión financiera, la hablo en todas las áreas de nuestras vidas, porque cuando nosotros somos leales, mis hermanos, eso también va a traer paz a nuestra vida, y también paz a nuestro hogar. Cuando una persona vive en paz, vive feliz, vive tranquila, vive en ese gozo y plenitud del Señor, ¿verdad que se nota? Pero eso no se gana con las cosas del mundo, se gana siendo maduros, y maduros quiere decir siendo espirituales, y espirituales no es de andar de mochos, no, es guardando todo lo que el Señor nos dice que debemos de hacer, haciendo todo lo que el Señor espera que hagamos. Eso es lo que trae esa paz, mis hermanos. Entonces, seamos la diferencia entre el mundo, y que vean que somos personas leales, que somos personas honestas, confiables, íntegras en todo, en todas nuestras áreas de nuestra vida, y que aun cuando no practicamos lo que practica el mundo, somos personas prósperas en lo financiero, en lo personal, en lo familiar, en lo emocional, que también somos prósperas en todas las áreas de nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque hacemos como el Padre dice. Amén. Bueno, mis hermanos, esa es nuestra lección del día de hoy. Algo corta, si gustan ustedes, pero muy sustanciosa, y que hoy el Señor esté hablando a nuestras vidas, y que el Espíritu de Dios también nos esté redarguyendo. Analicemos. Acuérdense que debemos de estarnos evaluando, ¿verdad? Que muchas veces nos comparamos con otras personas para saber que tan bien o que no tan peor estamos. Pero, mis hermanos, la medida no son otras personas, la medida es Cristo. Así que evaluémonos, y si hay algo de lo que nos tengamos que arrepentir, arrepintámonos, y bueno, eso lo dejamos ya. Si habíamos sido desleales en algún área de nuestra vida y hoy lo entendemos, arrepintámonos, pidámosle perdón al Señor, y bueno, pues a cambiar. Y desde que estoy escuchando este mensaje de parte de Dios hasta que Él me llame, tengo que estar mostrando lealtad en todo. Amén. Les bendigo, mis hermanos, que tengan muy buena noche, y que Dios les bendiga, y seguimos en contacto. Hasta luego.